Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Hoy les hablaremos sobre la ingeniería en el medioevo. Tendremos que tratar estos puntos. Medioevo e inicio del Renacimiento. Periodo e historia de la sociedad occidental. Caída del Imperio Romano. El feudalismo. Baja Edad Media. Inicio del Renacimiento. Inicio de la ingeniería, surgimiento de la ingeniería, algunos países que aportaron con la ingeniería en la Edad Media, personajes que intervinieron en la ingeniería, ingeniería civil en el Perú, construcciones de los países en la Edad Media, principales estilos de construcción en la Edad Media, la ingeniería en el Perú y sus construcciones. Primeramente, voy a poner en contexto tanto en la Edad Media como los inicios del Renacimiento. Voy a detallar a grandes rasgos sobre factores como sociales, económicos, políticos o históricos que vivían en esa época. Comenzaremos con la Edad Media o también llamado Medioevo. Abarca desde los años 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano y finaliza el año 1492 con el descubrimiento de América. Es un periodo histórico de la sociedad de Europa Occidental. Se divide principalmente en dos etapas. La primera, la Alta Edad Media, que es del siglo V hasta el siglo X, y la Baja Edad Media del siglo XI hasta el siglo XV. Como podemos observar, dura casi 1000 años de tiempo. La Alta Edad Media se dio en el siglo V hasta el siglo VIII. Se caracterizó principalmente por ser un mundo ruralizado, ya que la agricultura estaba predominando en esos tiempos como fuente económico. También se caracterizó por tener muchas invasiones. Los más importantes podría decir que fueron de los germánicos en el siglo V y de los musulmanes en el siglo VII, pues estas invasiones traían mucha inseguridad en la población debido a la violencia que ésta daba, generando así una relación dependiente y personal entre un señor que ofrecía esa protección que ellos necesitaban y el vasallo con su servidumbre. Y ese contrato da el nacimiento del feudalismo. Por otra parte, también podemos hablar de la iglesia, que era casi o incluso más poderosa que los reyes. Y así estos y otros acontecimientos más que sucedieron, algunos autores le llaman como una época de ignorancia o oscuridad también. Acá les presento gráficos para detallar mejor lo que he dicho. En la primera imagen podemos observar la ruptura o la separación del Imperio Romano. Por la izquierda tenemos la división del Imperio Romano del Occidente y por la derecha del Oriente, llamado también bizantino. Ya con la desintegración del Imperio Romano del Occidente en el año 476, ya daba el inicio, ¿no?, a la Alta Edad Media con la caída del Imperio Romano del Occidente. Detallaré sobre el feudalismo. El feudalismo es un sistema de organización tanto política y económicamente que se dio en esa época. Se originó en el siglo X hasta el siglo XV. Se dio principalmente en Europa. ¿Qué consecuencias trajo sobre este nuevo sistema de organización? En lo social podemos decir que surge una ciudad disfuncional, es decir, que se dividía en la nobleza, el clero y los campesinos. Existe también una jerarquía estamental que constituía a los privilegiados y a los no privilegiados. También surge la caballería. En lo político podemos decir que hay una fragmentación territorial del poder. También se privatiza el poder político, así surgiendo monarquías feudales. En lo económico, la agricultura sería principalmente el mayor factor de influencia en la ruralización de la economía, ¿no?
Como podemos observar, aquí hay una gráfica de una pirámide sobre las clases sociales del feudalismo. Se dividió, como dije, en dos grandes grupos de los no privilegiados y los privilegiados. En los no privilegiados encontrábamos a los siervos y campesinos, y en los privilegiados teníamos al bajo clero o la baja nobleza, al alto clero o la alta nobleza, y que encabezaba todo el rey. Finalmente voy a hablar de la Baja Edad Media. La Baja Edad Media se abarcó desde el siglo XII hasta el siglo XV, poniendo el fin ya de esta era. Bueno, este es considerado como una época donde la humanidad atravesó una gran crisis, tanto humanitaria, social y económicamente. Se caracterizó también por la expansión del cristianismo con el teocentrismo. El teocentrismo es cuando ponen a Dios como el centro de todo. También hubo cruzadas, originando la expansión. Hubo también cambios políticos, una configuración política en Europa dada por el feudalismo. También se desarrollaron las ciudades, ya que estos se volvieron centros de actividades muy importantes, ya sea culturales, artísticas o económicas también. Hubo también factores que produjo el fin de la Edad Media. Principalmente es la peste negra. La peste negra era una gran pandemia que azotó en esos tiempos a aquella población europea. La crisis económica que vivió también fueron uno de esos factores que influenciaron la caída, ¿no? Hubo guerras y revueltas campesinas y la poca producción de lo agrícola también influyeron, ¿no? Las consecuencias principalmente fueron la disminución de la población, la desconfianza con la Iglesia Católica, ya que estos ya no podían tomar el control, y todo esto produjo la caída del sistema feudal, ¿no? Aquí podemos observar dos grandes ilustraciones de cómo se vivía la peste negra y cómo ocasionaba una gran mortalidad entre los habitantes. Se dio entre los años 1347 hasta los años 1353. Se dice que la causante fue una bacteria llamada Yersinia pestos, y fue encontrado en roedores, que acabó casi con la vida de 70 millones de personas. Y así termina la Edad Media con la caída del Imperio Bizantino a mano de los turcos en el año 1453. Fue un hecho histórico que puso el final del Imperio Romano del Oriente, o sea, es decir, el Imperio Bizantino. Esto fue una de las influencias para que termine la Edad Media, ¿no? Y considerado también como el último evento del medioevo es la llegada de la conquista del descubrimiento de América, sin tomar también desapercibido aspectos generales e importantes que vivieron. Como ya dije, el teocentrismo y también la Santa Inquisición, que bueno, fueron instituciones de la Iglesia Católica, ¿no?, dedicada a la supresión de la herejía. Se fundó en Francia y fue como una forma de castigo que vivían los de esa época, ¿no? También pasamos al inicio del Renacimiento. Ya concluyendo, voy a hablar brevemente del Renacimiento. Se dio en Florencia, Italia, en el año 1400. Principalmente predomina el antropocentrismo, es decir, se toma al ser humano como centro de todo y todos sus intereses. Algunas características importantes fue el arte, ya que fue idealista y materialista. También hubo crisis en la Iglesia Católica. Algunos importantes acontecimientos, podría decir, fue la invención de la imprenta. Y evidentemente aquí podemos observar algunas obras de arte y esculturas que caracterizan al Renacimiento, que fue el cambio del teocentrismo hacia una nueva era que era el antropocentrismo. Continuando con la información sobre la ingeniería civil en el medioevo e inicios del Renacimiento, les voy a hablar un poquito sobre la ingeniería civil en el medioevo, cómo surgió y a quienes se les denominaba ingenieros. La palabra ingeniero
se da por vez primera en la Edad Media, en los años 1000 y 1200 aproximadamente. A quienes se les denominaba ingeniero, se les denominaba a las personas que creaban y diseñaban máquinas de guerra. A esas personas se les conocía como ingeniator, o como en la actualidad se les dice ingeniero. Ya. ¿Qué buscaban los ingenieros en la Edad Media? Buscaban perfeccionar o suplir la capacidad productiva de las personas y de los animales. Y en el perfeccionamiento buscaban pues de las máquinas que ahorren fuerza de trabajo y sean más eficaces en esa época. Claro, hubo ciertos desarrollos de diseño estructural y de los dispositivos de máquinas. Se difundieron el uso de molinos de viento y los molinos a agua, la rueda y el timón giratorio para los barcos. También se inventaron los relojes mecánicos y las gafas. Eso fue en la Edad Media de la ingeniería. Aquí les voy a hablar un poco sobre los países quienes tuvieron evolución en la ingeniería en la Edad Media. Tenemos en un lado a Francia. Los ingenieros franceses calcularon la resistencia de los materiales y la mecánica de los materiales. También fundamentaron la teoría de la elasticidad, la mecánica analítica, en base a principios de mecánica clásica, álgebra matricial y el cálculo. En Perú tenemos una gran ingeniería que surgió, claro, en esa Edad Media. Es el notorio Machu Picchu, con el traslado del agua, ¿no? Eso fue lo resaltante en Perú. Aquí les voy a hablar sobre los personajes que intervinieron en la ingeniería en la Edad Media. Leonardo da Vinci nació en 1452 y falleció en 1519. Su aporte en la ingeniería fue en su cargo la construcción de canales y el estudio con detalles de las condiciones de flujo y líquido de gases. Eso aporta bastante en ingeniería hidráulica. Ahora otro, Galileo Galilei. Él nació en el 1554 y falleció en el 1642. Ya, él nos hizo dos aportes. Hizo el estudio sobre la resistencia de los materiales que hablábamos que tenían los franceses y descubrimiento de la ley fundamental de la caída de cuerpos en física. Y también aquí tenemos a Andrea Palladino, que nació en 1518 y falleció en 1580. Introdujo la noción de la cercha. ¿Qué es la cercha? La cercha es la armadura de cubierta que sirve de base para construcciones de arcos y bóvedas. Y también en qué utilizamos las cerchas o en qué utilizaban antiguamente las cerchas. Utilizaban en la construcción de cúpulas, en las construcciones de arcos con piedras. Y también tenemos un personaje que es Simon Stevin. Publicó un trabajo sobre la estática e hidroestática. La ingeniería civil en el Perú. La ingeniería civil
¿Cuándo surgió en el Perú? Eh, Esto surgió cuando los incas tenían que tener o llevar agua de un lugar a otro. Es ahí cuando surge la ingeniería. El imperio, que evolucionó y se modificó a lo largo de varios siglos, se extendía por miles de kilómetros en sentido norte a sur, y no por tanto en dirección oriente y occidente. El desarrollo del imperio en áreas desérticas y semidesérticas obligó a los incas a aprovechar las corrientes de agua. Esto, ¿por qué? Porque tenían cerca a la costa, tenían la cordillera de los Andes. Justamente por eso los incas aprovecharon en hacer su ingeniería con el agua, el transporte del agua. Ahora seguiremos con las construcciones de la Edad Media o Medioevo e inicios del Renacimiento. Vamos a ver cuáles fueron las construcciones más destacadas de estas épocas. Bien, ahora vamos a ver los estilos de esta época. El primer estilo fue el bizantino, el primer estilo importante de la Edad Media, ya que se destacó por la solidez de sus estructuras. Allí podemos ver un ejemplo. Aquí destacan las construcciones de las iglesias grandes o enormes. Se caracterizó por la presencia de las cúpulas, como vemos aquí, que eran sostenidas por columnas. Estas construcciones, este estilo, se basó principalmente en el plano de la basílica, que lo heredaron de Roma, en el plano circular, que fue heredado de Martiria, y la cruz, que fue heredada de los griegos. Es así que nace un estilo bizantino, y su característica peculiar es que ellos multiplican todo esto, es decir, juntan todo esto, tanto arcos, columnas, cúpulas, bóvedas, para que así puedan, al ser juntados, puedan tener un mayor volumen, como le podemos ver aquí, o un mayor tamaño. El siguiente estilo es el estilo gótico, es un estilo artístico de edificación que nace en Francia y se empleó principalmente para diseñar las estructuras de iglesias y catedrales. Lo que más resalta aquí es sus arcos apuntados, o también llamado ojival, como podemos ver aquí. Eso hará que nuestras edificaciones se vean más altas y más espaciosas. También en este estilo llegaron a perfeccionar las construcciones, tanto como castillos, murallas, y los puentes se fortificaban con puertas a los extremos y a los medios. Aquí también llega la consolidación de las municipalidades, para lo cual surge una necesidad de poder construir edificios para que esas municipalidades puedan tener oficinas y así allí funcionar esta municipalidad. Es allí cuando empieza la construcción de grandes edificios y se desarrolla también grandes construcciones como universidades, hospitales, viviendas y palacios urbanos. Y el otro estilo que veremos es el estilo románico, que es un estilo artístico más sabio y muy uniforme, es fundamentalmente religioso. Creó un tipo de templo abovedado y muy uniforme, como podemos ver allí. Las características más importantes de este estilo es la producción de la pintura pietista en forma de mosaico y pintura de fresco, que lo usaban para decorar esas construcciones. Allí también teníamos santuarios religiosos y ataúdes que eran decorados con metales finos, así como con detalles dorados, esmaltes, esculturas. Y estas esculturas en sí eran talladas en piedra. Todo este estilo fue financiado por la iglesia, es por eso que sus construcciones se basan en templos o iglesias. También habían pinturas, habían vidrierías, esculturas, que estaba exclusivamente preparado para la decoración de este estilo. Ahora sigamos con las construcciones principales o las construcciones que más destacaron en estas épocas. La primera fue el Palacio del Louvre, que es una fortaleza compuesta por un torreón y un recinto cuadrangular. Vamos a mostrar la imagen para podernos hacer la idea de cómo fue construido esto. El objetivo de esta fortaleza militar era reforzar la muralla construida en esa época y, por tanto, proteger a París. Exactamente, este Palacio del Louvre
está ubicado en la orilla derecha del río Sena. Es un complejo de alas y pabellones, como podemos observar en esta imagen, en 4 niveles principales. En sí, este palacio fue construido por etapas, pero eso no tiene nada que ver al resultado final, ¿no? Todo fue uniforme. Este palacio, si bien es cierto, sufrió algunas destrucciones, pero también restauraciones, y ocupa alrededor de 4 hectáreas. La siguiente construcción es el Castel del Monte, que está ubicado en Italia. Vamos a presentarlo. Allí está. El Castel del Monte es un ejemplar de la arquitectura medieval ubicado, como ya les dije, en Italia. Único en su género, buen emplazamiento, sus formas eran perfectas, bueno, son perfectas, y la precisión matemática y astronómica de su trazo. Como podemos observar, en sí tiene una planta octogonal. En cada esquina, aquí vemos las esquinas de este octógono, se levanta una torre de la misma geometría, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, el octógono principal, que es lo que está en el centro, tiene una altura de 16 metros aproximadamente, y las torres, estas torres que tenemos aquí, cada uno mide 26 metros cada uno, ¿no? Es más alto incluso que el octogonal que se encuentra en el medio. Nos dicen que este Castel del Monte pues tenía demasiados pasadizos, ¿no? O sea, era como un laberinto. ¿Por qué? Porque se creía que en ese entonces los atentados contra el emperador eran demasiados. Entonces esto servía que si es que había la necesidad de tener algún atentado contra el emperador, el que iba tenía que pasar por estos cuartos y en el intento de encontrar al emperador, pues lastimosamente se perdía y era capturado por los guardias. Ahora conoceremos el Palacio de los Papas, donde se expresa la plenitud del estilo gótico internacional, ya que es la más grande construcción gótica. Es el producto de un trabajo conjunto de arquitectos franceses. Aproximadamente ocupa un total de 15.000 metros cuadrados, y los muros, imagínate los muros que están aquí que podemos observar, pues alcanzan un grosor de 5 metros incluso, ¿no? No nos olvidemos que la mayoría de estas construcciones tenían frescos que son especialmente para decorar estas construcciones. Desde 1976 pues fue creado el centro de convenciones aquí para que se llevase a cabo las convenciones futuras. También vamos a ver la lonja de los paños, que se encuentra en Polonia. Sus fachadas opuestas son simétricas. La estructura original erigida en su mayor parte del siglo XII. Pues aquí podemos ver que reúnen muchos elementos arquitectónicos de épocas muy diferentes y constituye una síntesis global del arquitecto Cracovia. Aquí tenemos la última de las construcciones de esta época, el Palacio de Vecchio. Aquí la forma exterior del edificio es de un paralelepípedo, como podemos ver, aquí podemos ver el paralelepípedo. Y la fachada principal se encuentra la Torre de Arnolfo. Esta es la torre principal de Arnolfo, uno de los emblemas de la ciudad. Esto se encuentra en Italia, y la primera construcción se le atribuye a Arnolfo di Cambio en 1299. Allí se incorporó la torre de Farabucci. Lastimosamente Arnolfo llega a morir en el año 1300, y ya bueno, el palacio tuvo que ser terminado en 1314 ya por otras personas. Como podemos ver, este es el Palacio de Vecchio. Hasta hoy en día estas construcciones aún siguen vigentes, y si tuviésemos la oportunidad pues sería hermoso visitar esta arquitectura y estos estilos de esa época. Muy bien, ahora vamos a ver la ingeniería civil en el Perú. ¿Cuáles son las construcciones más importantes en esta época que realizaron nuestros antepasados? Así que vamos a conocer un poco más de estas construcciones. Las principales construcciones del Imperio Inca, en el Perú, fueron los sistemas de acueducto y los acueductos mismos.
Ellos construyeron pues canales que permitían el riego de un terreno árido y conocían aspectos avanzados de la hidráulica y pusieron de conocimiento sobre la planimetría. Pues estos son claros ejemplos de la ingeniería hidráulica que conducen las filtraciones tanto del río Aija, Tierra Blanca y Nazca por tramos subterráneos o tramos descubiertos. En los tramos cubiertos construyeron chimeneas aproximadamente de 50, 100 o 10 metros en cada cierto tramo para que así una persona pudiese caber por ahí y entrar y ver si había algún problema con los sistemas de acueductos o por el mantenimiento de aquellos acueductos. Bien, para finalizar, veremos las siguientes construcciones. La red de caminos Inca, que permitía que la comunicación sea relativamente más rápida entre distintas partes del imperio, pues es considerada una de las mejores obras de la ingeniería, ya que se extiende aproximadamente 30.000 kilómetros, pasando por 6 países como Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina. La más famosa de las rutas es de 39 kilómetros, la que vemos aquí en pantallas, que conduce a Machu Picchu, ¿no? En la época pre-inca, las distintas culturas pues fueron edificando algunos tramos, incluso los fueron mejorando y ampliando durante este periodo. Pero lastimosamente con la llegada de los españoles, parte de la ciudadela y parte de los caminos fueron destruidos, pero afortunadamente se salvó este camino que vemos aquí y hoy podemos apreciarlo. Ahora veamos sobre Machu Picchu, que muestra una gran precisión de colocación de bloques de piedra empleados para hacer grandes construcciones, ¿no? Machu Picchu fue construido a mediados del siglo XV. Como es de conocimiento, Machu Picchu fue construido encima de 2 fallas tectónicas. ¿Y cómo fue así que las construcciones no se cayeron, las construcciones fueron resistentes y todo eso? Pues todo eso debido a la habilidad de los incas. Como ingenieros, gracias a esto pudieron construir estos impresionantes monumentos, también hacerlos durables y hacerlos multifuncionales. Hicieron un cuidadoso uso tanto de las técnicas hidráulica, drenaje, construcción antisísmica, para que esto permitiese que hasta hoy en día podamos ver esta maravillosa obra de la arquitectura e ingeniería, ¿no? Entonces no nos olvidemos que esto es gracias a la fusión de muchos conocimientos y así lograron realizar un refugio grandioso. Pues vemos que la historia de la ingeniería surge desde mucho antes y que nos deja muchas enseñanzas e incluso nos deja legados con los cuales estamos trabajando desde el día de hoy. Estamos interesados en este tema para seguir perfeccionando y mejorando aquellas enseñanzas que nos dejaron nuestros antepasados.